15. La semana pasada hablamos en este capítulo sobre cómo Dios da su palabra en momentos de debilidad, cómo Dios habla en momentos de debilidad. Porque en el capítulo 15 encontramos a Abraham en un momento de mucha debilidad. Y hoy vamos a seguir hablando en este capítulo, pero vamos a contemplar un enfoque diferente. Vamos a hablar sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto con muerte, un pacto en muerte y en fuego, un pacto que en realidad era un acto asombroso de Dios, un acto sorpresivo de Dios. No era de esperarse esto cuando uno está leyendo el libro de Génesis y súbitamente se encuentra con este capítulo. Viene como una sorpresa. Si ustedes o alguien nunca ha leído este capítulo, es un poco sorpresivo y también es casi confuso, ¿no? Pero Dios nunca hace cosas sin sentido, hermano. Todo esto tiene sentido. Así que vamos a ver por qué Dios hizo un pacto con muerte y fuego con Abraham. Y ese va a ser nuestro tema esta mañana. Así que le voy a invitar para que leamos el capítulo 15 y vamos a leer los versos 17 y 18. La mitad del verso 18. Verso 17 y la mitad del verso 18. Leemos y dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Pueden sentarse, hermanos. El episodio que nos relata el capítulo 15 es un episodio sumamente dramático. Abraham acaba de salir de una guerra peligrosa y no ha obtenido aparentemente ningún fruto. Así que él se encuentra un poco perturbado, pero Dios le habla. El versículo 1 del capítulo 15 comienza diciendo que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y luego en el verso número 3 leemos, dijo también, en el verso número 4, luego vino a él la palabra de Jehová. Esa frase se repite dos veces porque el énfasis que nos quiere mostrar este capítulo es que Dios le habló a Abraham en su momento de debilidad, que es lo que consideramos la semana pasada. Porque Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que nosotros somos polvo, que nosotros nos llenamos de ansiedad, que nosotros somos insuficientes, especialmente en los momentos críticos de nuestra vida. Así que tenemos este capítulo tan dramático y una de las cosas que notamos acá y que nos muestran el estado anímico, el estado interno de la vida de Abraham, son las preguntas que Abraham hace. En este capítulo, Abraham le hace dos preguntas a Dios, y las dos preguntas son preguntas angustiosas, preguntas llenas de ansiedad. La primera pregunta la encontramos en el versículo número 2. La pregunta la pregunta que Abraham le hace a Dios en el versículo 2 es la siguiente: ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Noten ustedes la ansiedad de la pregunta. Es una pregunta angustiosa. ¿Qué me darás? Él está impaciente, ansioso. Luego la segunda pregunta que Abraham le hace a Dios la encontramos en el verso número 8, en donde él le responde al Señor, después de que el Señor le ha ratificado su promesa. Él le responde en el verso 8: ¿en qué conoceré que yo la he de heredar? Porque Dios le está ratificando que él va a heredar la tierra. Y entonces Abraham le pregunta: ¿y en qué voy a conocer yo que la voy a heredar? Y curiosamente esta pregunta la hace, hermano, inmediatamente después de que en el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Pareciera contradictorio, ¿no? Porque por un lado está diciendo que él creyó al Señor, pero por el otro lado, en el verso 8, él hace esta pregunta ansiosa. ¿En qué voy a conocer que la voy a heredar? Esto nos hace recordar a aquel hombre a quien el Señor Jesucristo le preguntó, ¿crees tú? Y el Señor le dice, y el hombre responde al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, esta es lo que tenemos aquí, hermano, es la imagen de un hombre cuya fe es legítima, genuina, verdadera, pero es una fe humana. Y por muy legítima, por muy genuina, por muy verdadera que sea la fe de un hombre, siempre va a ser débil y siempre va a ser insuficiente en sí misma. Y siempre va a tener ciertas ansiedades. Así que ustedes no se extrañen cuando tienen ansiedades y tienen ciertas preguntas y ciertas incertidumbres en sus vidas, aunque sean hombres o mujeres de fe. Los hombres y las mujeres de fe también atraviesan por esos momentos. Pero la característica de un hombre y de una mujer de fe es que a pesar de esos momentos, a pesar de esas debilidades, persevera y mantiene su mirada fija en el propósito y busca siempre el reino de Dios y su justicia. Y últimamente siempre se levanta aunque caiga. El justo caerá, pero a la séptima lo levantará el Señor, dice el proverbio. No importa cuántas veces, cuánta debilidad, cuántas veces caigas, cuánta debilidad tengas, cuántos tropiezos hay en tu camino. Si tú tienes una fe verdadera, como Abraham, vas a seguir hacia adelante. Y Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. La diferencia entre un verdadero creyente y un profesante falso es que el profesante falso dice creer, pero con sus obras lo niega. Y sobre todo, con el paso del tiempo, evidencia que su fe no era sincera. Se vuelve apóstata. Así que aquí tenemos a Abraham preguntándole a Dios. Estas dos preguntas le hace Abraham a Dios. ¿Qué me vas a dar? No tengo hijo. Tú me ofreciste un hijo y no lo veo. Lo único que tengo es un criado, un esclavo, y ese probablemente va a ser mi heredero. Ni siquiera Lot, porque lo fui a rescatar y se regresó a Sodoma. ¿Qué me vas a dar? Y luego cuando Dios le ratifica, bueno, en primer lugar, Dios le ratifica que le va a dar un hijo y que ese hijo va a ser de él. Dice que en el verso número 5, que Dios lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. O sea, que le está diciendo que iba a tener un hijo. Y luego en el verso 7, Dios le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces él responde, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios, hermano, le responde a Abraham ratificando su promesa, dándole más detalles acerca de su promesa, dándole más detalles acerca de cómo él va a cumplir su promesa, dándole detalles de cuándo él va a cumplir su promesa. Pero además de que Dios le habla a Abraham, Dios manda a Abraham a hacer algo muy extraño. Responde de una manera más extraña todavía que simplemente hablando, con una experiencia a la cual la Biblia describe como un pacto. Esta ceremonia es una ceremonia sangrienta, es una ceremonia perturbadora que Abraham realmente no entiende en ese momento, pero que tiene grandes implicaciones, tanto para Abraham como para nosotros. Veamos qué es esto que Dios hace, hermano. Aparte de que Dios le habla a Abraham, ¿qué es esto que Dios hace tan extraño? En el verso número 9,
Cuando Abraham le pregunta, ¿cómo yo voy a saber que la voy a heredar? Dios le dice, verso 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y Abraham tomó todas estas cosas, todos estos animales, dice el verso 10, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En otras palabras, Abraham tomó estos 5 animales que Dios le mandó a traer y los mató. A las 2 aves no las partió, pero a los otros, al carnero, al cordero y a la becerra, los partió por la mitad. Y puso las mitades una enfrente de la otra. Dice el verso número 11 que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Esto significa que estuvieron esos cuerpos muertos allí por bastantes horas, por bastante tiempo. Y las aves de rapiña comenzaron a bajar porque les atraía la sangre y los cadáveres. Ustedes saben, así es. Y Abraham, dice el verso número 11, las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cansancio físico, natural, de estar allí tantas horas, cayó sobre Abraham. Y también un temor, no solo el sueño y el cansancio, pero temor de una grande oscuridad. Algo extraño estaba pasando. Abraham no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Dios le habla entonces en el verso 13 a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia que tu descendencia morará en tierra ajena. Ahora esto es extraño, hermano, porque Abraham le está preguntando a Dios cómo va a saber que va a heredar esta tierra, y ahora Dios le habla de una tierra ajena. Le dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Eso no lo quería saber Abraham. Abraham quería saber de esa tierra, no de tierra ajena. Pero Dios le habla de una tierra ajena. A veces las respuestas de Dios, hermano, nos pueden turbar un poco, ¿no? Pueden ser un poquito contradictorias a lo que nosotros esperamos o pensamos, ¿no?, que nos debería de decir. Por eso nosotros no debemos, hermano, no debemos vacilar, no debemos dudar cuando las cosas parecen contrarias, porque Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, verso 13, vuelvo a leer. Jehová dijo a Abraham: por cierto, tu descendencia, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Qué respuesta? No es una respuesta muy alentadora, la verdad. La pregunta era: ¿cómo voy a saber yo que voy a heredar esta tierra? Dios le dice: bueno, ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años y que van a ser oprimidos por 400 años. ¿Les gustaría esa respuesta a ustedes? Pero Dios muchas veces nos da respuestas como esas en nuestra vida, hermano. Las cosas salen al revés. Las cosas salen contrarias. Sin embargo, en el verso número 14, Dios sigue hablando y le dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermanos, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tú te vas a morir, tú no vas a ver todo esto, pero yo te voy a decir lo que va a pasar. Tus descendientes van a ser esclavos y van a ser oprimidos 400 años, y dentro de 4 generaciones ellos van a regresar aquí. Pero tú, tranquilo, que te vas a morir. Por eso dice la Biblia, hermano, que Abraham, Isaac y Jacob murieron sin haber visto las promesas, pero las creyeron, las contemplaron, las saludaron y confesaron que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Así tenemos que vivir, hermano.
Tú tienes que creer, yo tengo que creer. Saludar las promesas, contemplarlas y confesar que somos peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Pero Abraham es un ser humano. Y esto realmente no es alentador. Sin embargo, Dios le está diciendo a Abraham, Dios le dice a Abraham, antes de decirle todo esto, le dice, trae estos animales, trae la becerra, la cabra, el carnero, el palomino, la tórtola, y pártelos por la mitad. Y mientras están ahí los animales, hermanos, muertos, sangrantes, y las aves de rapiña viniendo, y Abraham con sueño, cansado y con miedo y todo oscuro, Dios le dice estas cosas. Y sucedió, dice el verso 17, que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¡Qué escena! Traten ustedes de imaginar eso. Traten ustedes de imaginar a este hombre, hermano, en ese estado de ánimo, turbado, tratando de asimilar estas palabras que Dios le ha dicho, que no son alentadoras, pero que son fieles. En la oscuridad, frente a estos animales muertos, y súbitamente, un horno humeando y una antorcha que pasaba por entre los animales divididos. Este era el fuego divino, hermano. Este no era un fuego humano. Esto era Dios. Y en aquel día, dice el verso 17, hizo Jehová un pacto con Abraham. O sea, esto era un pacto. Esto era un pacto. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y luego le describe la extensión del territorio que Dios le va a dar. Así que frente a estas dos preguntas que Abraham hace, ¿qué me vas a dar porque ando sin hijo? ¿Cómo voy a saber que tú me vas a dar la tierra? Dios lo que hace es un pacto. Y lo hace con muerte y fuego, con sangre y fuego. Este pacto, hermanos, es explicado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo y es explicado también por el escritor del libro de Hebreos y es mencionado continuamente. Quedó en la memoria perpetua de los profetas y de los apóstoles como el momento decisivo en la vida de Abraham. Para comenzar, en el verso número 6 leemos una de las expresiones más importantes de la Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero referirme a este pacto, hermanos, señalando 4 efectos que este pacto hizo, 4 propósitos por los cuales Dios hizo ese pacto con Abraham. Primero, con este pacto Dios calmó la ansiedad de Abraham. Segundo, con este pacto Dios cubrió el pecado de Abraham y sus descendientes. Tercero, con este pacto Dios garantizó a Abraham y a sus descendientes y a nosotros que su Mesías habría de venir. Y cuarto, con este pacto Dios glorificó su nombre. Ahora, ¿cómo sabemos esto, hermano? ¿Cómo sabemos que con este pacto Dios calmó la ansiedad de Abraham? Que Dios cubrió el pecado, que Dios garantizó la venida del Mesías, que Dios glorificó su nombre. Pues lo sabemos porque la Biblia lo explica posteriormente. Porque este episodio es extraño. Si nosotros lo leemos independiente de todo el resto de lo que la Biblia dice, decimos, ¿qué es esto? Esto es una locura, yo no entiendo esto. Probablemente ustedes lo han leído alguna vez y nunca lo han entendido. ¿Qué es esto? Pero esto es, hermano, una de las cosas más poderosas que Dios hizo.
Porque una de las cosas más sagradas, más poderosas, más importantes que Dios ha hecho con su pueblo es hacer un pacto. Nosotros cada primer día de la semana del mes celebramos la cena del Señor que Él mandó que celebráramos. A veces pienso si no deberíamos de celebrarla con más frecuencia, hermano. Porque la cena del Señor es un memorial. Es para recordar. Es para ilustrar esto, el pacto. El día que nosotros tomamos la cena del Señor, lo hacemos de la manera que el Señor lo ordenó. ¿Y cómo lo ordenó? Pues Él lo ordenó de la manera que Él lo hizo la noche que fue entregado. La noche que fue entregado en la cruz del Calvario, Él tomó un pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó una copa de vino y dijo: esto es la sangre del nuevo pacto. Muerte y sangre. Eso es lo que Abraham está viendo acá, hermano: muerte y sangre. Y el fuego de Dios pasando en medio de los animales partidos. Y en esa ansiedad de Abraham, Dios, en primer lugar, con este pacto, le da tranquilidad, lo calma. Este pacto, hermano, tiene implicaciones muy profundas, pero su significado inmediato es también muy dramático. Porque estos animales divididos, según la costumbre de aquellos tiempos y según la costumbre judía que posteriormente nosotros encontramos explicada, especialmente hay un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 34, verso 18. En ese capítulo, si ustedes vienen conmigo, por favor, Jeremías 34, 18. Encontramos algo similar a esto que nos explica el sentido de este pacto. Dios aquí le está hablando al pueblo de Israel que ha sido infiel y que está a punto de caer bajo la espada de los babilónicos. Le está hablando a Judá, a Jerusalén, porque han sido infieles y están a punto de caer en el cautiverio. Y Dios les explica por qué es que ellos van a caer en el cautiverio, por qué es que van a ser masacrados. Verso 18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. ¿Notan ustedes eso? Dios está diciendo que Él va a entregar al cautiverio, al juicio, a aquellos que hicieron pacto, que partieron los animales, pasaron en medio de los pactos y no guardaron el pacto. Dice el verso 19: a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Es decir, todo el pueblo, comenzando por los príncipes y los oficiales y los sacerdotes y el pueblo, todos pasaron por entre las partes de los cuerpos. En otras palabras, el pueblo había hecho un pacto con Dios y lo hicieron partiendo animales y pasando por en medio de los animales y rompieron el pacto. Esto lo que nos indica, hermanos, es que el significado de partir los animales en un pacto era que los que pasaran en medio de los animales estaban haciendo el pacto, comprometiéndose a cumplir el pacto. Y si no cumplían el pacto, ellos iban a ser partidos igual que los animales. Ellos iban a sufrir muerte como los animales habían sido matados. O sea, era un pacto de muerte. Era un pacto mortal, digámoslo así. Era muy serio. Era un pacto que indicaba que los que entraban en ese pacto tienen que pagar con su vida si no cumplen el pacto. Y Dios le dice a Abraham
Abraham, tráeme el cordero o la becerra, la cabra, el carnero, la tórtola, el palomino y pártelo. Vamos a hacer un pacto. Y Dios le dice todo lo que va a hacer, cómo va a cumplir sus propósitos, y que aunque se va a tardar, Él va a cumplir, y hace un pacto, y con eso calma las ansiedades de Abraham. Pero hermanos, lo más asombroso de este pacto, en particular el que encontramos aquí en el capítulo 15, es que según el verso número 17, el que pasa en medio de los animales partidos es Dios. Y Abraham no pasa entre los animales. En el verso número 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Yo esperaría que dijera: Abraham y Dios hicieron un pacto, pero no dice así. No dice que Abraham y Dios hicieron un pacto, dice que Dios hizo un pacto con Abraham. Y noten ustedes que esto, hermano, es una iniciativa divina, soberana. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que hace el pacto. Es Dios el que le da instrucciones a Abraham de tomar los animales y partirlos. Y luego es Dios el que pasa en medio de los animales partidos. Abraham no pasa. Y lo que Dios está haciendo con esto, hermano, es diciéndole a Abraham: Abraham, yo voy a cumplir esta promesa. Y si yo no la cumplo, o si tú no la cumples, el que no la cumpla va a morir. Pero curiosamente Abraham no pasó, hermano, solo Dios pasó. Con lo cual, aunque Abraham no lo entendía en ese momento, pero algo él pudo haber percibido. Dios lo que estaba diciendo, hermano, es que es Él el que iba a cumplir el pacto. Es Él el que iba a pagar el precio del pacto. Era en la palabra de Él, en la fidelidad de Él y con la vida de Él, que ese pacto habría de ser sellado. Y esto le calma sus ansiedades a Abraham. Saber que hay un pacto, hermano, calma las ansiedades. Por eso es que las relaciones más importantes en la vida, Dios pide que se lleven a cabo a través de un pacto. Por ejemplo, la unión entre un hombre y una mujer tiene que ser con un pacto ceremonial, un pacto de matrimonio, matrimonial, ¿no? Un pacto matrimonial. Porque no es lo mismo para una mujer estar unida con un hombre con el cual no se ha comprometido, o viceversa. Tiene que haber un compromiso a muerte, hasta que la muerte los separe. También la unión entre los miembros de la iglesia, de una iglesia local, hermano, debe de ser una unión en pacto. Nosotros debemos ser miembros de una iglesia en pacto. Debemos entrar en pacto los unos con los otros y en pacto con Dios. En otras palabras, tener un compromiso real, serio, reflexivo, bíblico, unos con otros y con Dios. O cuando alguien es ciudadano, se hace ciudadano de una nación, hay una especie de pacto allí. Uno hace un juramento a esa patria, ¿no es cierto? Uno hace una promesa y el gobierno le da un documento que te garantiza que tú estás protegido por ese gobierno. Ahora, lo que Dios está haciendo con Abraham es haciendo un pacto, diciéndole: Abraham, yo estoy comprometido contigo. Las cosas pueden lucir mal ahora. Tú te puedes sentir mal en este momento. Y yo te estoy anunciando que las cosas van a ser muy difíciles y que esto se va a tomar mucho tiempo y que va a haber opresión y que va a haber esclavitud. Pero yo me comprometo. Dios está comprometido, hermano. Y la señal de su compromiso se encuentra en la cruz del Calvario. Cada vez que tú te sientas en incertidumbre, cada vez que tú te sientas confuso, cada vez que tú te sientas débil, mira hacia la cruz. Eso calmará tus ansiedades.
Las ansiedades nuestras, hermano, solamente se calman en Cristo. Por eso es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo lo puedo en Cristo. Porque ahí calmaba Pablo sus ansiedades. Todo verdadero creyente calma sus ansiedades en Cristo, en la muerte de Cristo, en su sangre, en su sacrificio. Porque esa es la sangre del nuevo pacto. Por eso, hermano, es tan grande bendición la cena del Señor. Cuando tú tomes la cena del Señor, piensa en esto. Segundo, este pacto no solamente calmó las ansiedades de Abraham y calma nuestras ansiedades también, pero cubre el pecado. Cubre el pecado. Vengan por favor al libro de Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, oigan eso, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, hermano? Está diciendo que Cristo es mediador, está en medio del pacto y le llama un nuevo pacto. Curiosamente, a lo que el escritor de Hebreos le llama el nuevo pacto, hermano, es ese pacto que Dios hizo con Abraham aquí en el capítulo 15 de Génesis. O sea que no es nuevo, es viejo, es viejísimo. Pero el escritor le llama aquí nuevo. Porque este pacto que Dios hizo con Abraham allá era solamente un anticipo, un simbolismo que señalaba hacia la consumación del pacto que se habría de sellar en la cruz del Calvario. Y al pacto que Cristo hizo derramando su sangre en la cruz le llaman nuevo pacto, pero está fundamentado en aquel antiguo pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso Abraham creyó a Dios. Y Dios esa fe la ratificó con un pacto. Y entonces aquí en el capítulo 9, verso 15 de Hebreos leemos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y vean ustedes en el verso 13, ahí explica un poquito más, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando de lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, esa sangre que se estaba derramando, esos animales que fueron partidos, esa muerte que sufrieron esos animales, estaba señalando, hermano, que la sangre habría de cubrir los pecados, tanto de Abraham como de sus descendientes. No solo los israelitas, pero nosotros también, que tenemos la misma fe de Abraham. Eso ya se había previsto desde que Dios cubrió a Adán y a Eva con las pieles de unos animales. Tuvo que matar a esos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y tanto Abel como Noé habían ofrecido sacrificios, y también Abraham habían ofrecido sacrificios, pero esta vez Dios
lo está mostrando de una manera más gráfica, más clara. Y a medida que avanzamos en la historia bíblica y en lo que los profetas enseñaron, luego lo que los apóstoles enseñaron, nosotros vemos que esa sangre que se derramó allí, esa muerte que estamos presenciando de esos animales, estaba tipificando, hermano, la muerte de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a Cristo ante Israel, lo vio caminando hacia él en el río Jordán, dijo: he ahí el Cordero. Este es el Cordero de Dios. No es el Cordero de los sacerdotes, no es el Cordero del Antiguo Testamento, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando Juan lloraba, hermano, angustiado, porque no había nadie digno que abriera el libro, ni desatara sus sellos en el libro de Apocalipsis, uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Y cuando Juan voltea para ver al león, no es un león, ve un cordero como inmolado. Y toda la adoración, hermano, del cielo no es para el león, es para el cordero. Pero el cordero es el león, es el mismo, es Cristo, es el león que venció. Pero venció como un cordero, muriendo en la cruz. Y aquí está, hermano, el Señor diciéndole a Abraham: Abraham, yo sé que tú estás ansioso, que tú estás incierto, que tienes temor, que ha pasado mucho tiempo, que es difícil, que estás en una tierra extraña, y que yo no te he dado hijo, y que tú no sabes cómo se va a cumplir esto. Pues mira, va a ser difícil, va a ser aún más difícil, porque van a pasar 400 años y tus descendientes serán esclavos en tierra extranjera. Va a ser muy difícil, pero yo me comprometo. Y voy a cubrir tus pecados y los pecados de tus descendientes con esta sangre. Por eso dice, hermano, aquí en el versículo número 17, y sucedió, capítulo 15 de Génesis, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era Dios pasando entre los animales divididos. Hermano, y esto representa a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue a sufrir la muerte que nosotros merecíamos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo les dije hace un momento, hermanos, que estos animales partidos y el pasar por en medio de ellos significaba que el que pasaba por en medio de ellos sufría muerte si era infiel. Y leímos allá en Jeremías capítulo 34, verso 18, que esto le sucedió al pueblo de Israel: pasaron en medio de los animales, fueron infieles y fueron al castigo por eso. Pero aquí en este caso, hermano, Dios es el que está pasando. Y Dios mismo tomó la culpa que era nuestra en Cristo. Dios tomó la culpa que era nuestra, el pecado que era nuestro, la injusticia que era nuestra. Y en Cristo Él tomó eso y pasó por en medio de la muerte. Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para librarnos del temor a la muerte. Un hombre llamado John Owen escribió un libro muy precioso, hermano, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, de una manera simbólica. Así que este pacto no solamente calmó la ansiedad de Abraham, pero también le garantizó el perdón de los pecados.
Vengan conmigo por favor al libro de Hebreos, capítulo número 8. Verso 6. Por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esas promesas no fueron las promesas que Dios le hizo a Moisés, que dependían de la obediencia, sino las promesas que Dios le hizo a Abraham, que dependían de que Dios pasó en medio de los animales partidos. Verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, y cuando dice el primero, se refiere al primer pacto, pero no al primer pacto de Abraham, sino al primer pacto de Moisés, o sea, al pacto de Moisés, le llama al primer pacto al pacto de Moisés. Si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que en realidad era el primero, porque Dios lo había hecho antes. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, es decir, ellos fueron infieles a Dios bajo el pacto de Moisés. Por lo cual, verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Así que Dios no solamente calmó la ansiedad de Abraham, pero también le garantizó cubrirle sus pecados. En tercer lugar, a través de este pacto, Dios garantizó la venida del Mesías. Dios le había hablado a Abraham de una simiente. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, la simiente de Abraham fue Isaac. Pero ustedes saben, hermano, pasaron muchos años y Isaac no nacía. Y Dios, sin embargo, cumplió su promesa. Pero esa simiente en realidad, hermano, no era Isaac. Isaac era solamente la simiente inmediata, pero la simiente a la que Dios se estaba refiriendo era Cristo, el Mesías. Y cuando Él pasó allí en medio de los animales cortados, Dios estaba garantizando que iba a venir el Redentor que habría de tomar el castigo que le correspondía a Abraham y a todos sus descendientes. Vengan conmigo por favor al libro de Gálatas, capítulo número 3, capítulo número 4 quiero decir. Gálatas, capítulo número 4. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Vieron ahí la palabra de simiente? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. Notan que está hablando de Cristo. En el verso 17 continúa, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y cuando dice el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, se refiere a lo que estamos leyendo en Génesis 15. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Estoy leyendo Gálatas 3, perdón, yo les dije 4, perdón. Gálatas 3, perdón. Gálatas 3. En el verso 16 dice que no son, cuando le dice su simiente,
No dice sus simientes, sino la simiente que es una, la cual es Cristo. Y en el verso 17 dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea que está hablando de un pacto que se hizo 400 años antes de que viniera la ley. Pues se refiere a este pacto. Este pacto, hermano, garantiza la venida del Mesías. Calma la ansiedad de Abraham. Garantiza el perdón de los pecados y garantiza la venida del Mesías. Y por último, este pacto glorifica el nombre de Dios, porque pone a Dios en el centro. Es Dios el que lo inició, es Dios el que lo prometió, es Dios el que lo consumó en su Hijo. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, glorificado en el Espíritu, anunciado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios es glorificado en este pacto, hermano. El propósito supremo de Cristo al venir a salvar a los pecadores, a morir en la cruz, fue glorificar a Dios. Y el propósito supremo por el cual Dios nos escogió es para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso existimos. Por eso es el Evangelio, por eso venimos a la iglesia, por eso Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Por eso, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque ella nos enseña a glorificar a Dios. Por eso tenemos que refugiarnos en Cristo, porque en Cristo glorificamos a Dios. Si no crees en Cristo, tú estás haciendo a Dios mentiroso, tú estás constituyéndote enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios y la única manera de reconciliar, de encontrar reconciliación, es en Cristo, en el pacto que Él prometió, el pacto que Él inició, el pacto que Él consumó en Cristo Jesús. Por eso tienes que venir a Cristo, por eso tienes que arrepentirte, sobre todo tienes que creer en ese Cordero, en ese Mesías. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esos animales partidos que tú mandaste a Abraham, Señor, a cuidar cuando las aves de rapiña venían a devorarlos. Y gracias por preservarlos, y gracias porque tu fuego pasó por en medio de ellos. Gracias por Cristo entregándose a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por calmar nuestras ansiedades, por la sangre de Cristo, por cubrir nuestro pecado, por la muerte de Cristo, por garantizarnos al Mesías y cumplir tu promesa, y por glorificar tu nombre en Cristo y en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria.